el efecto de ese fármaco in vivo en ese paciente. Si no, no queda grabado el conocimiento. Por tal motivo, lo que vamos a tocar ahora son los conceptos teóricos, pero desde un punto de vista ya no de fisiología como se enseñó el año pasado, sino ahora vamos a hablar de bastante clínica, para que se den cuenta cómo los fármacos sí pueden modificar muchas cosas. Por ejemplo, en esta guardia que tuve en la noche, no dormí nada porque, bueno, pasé mi visita, acabé a eso de la 1 de la mañana, y dije ya, está tranquilo, fui a ver afuera, no había nada, ni una ambulancia, todo tranquilo, corría el viento, y en eso dije voy a descansar un rato. A la 1:30 tocan el timbre de shock trauma y llega una paciente de 40 años de edad. Con estaba saturando 55%. Con una frecuencia respiratoria de 52. Uso de músculos accesorios, supra, intercostales, músculos abdominales y cianosis en todas sus manos. Y de repente lo observo y la paciente dice: doctor, me estoy ahogando, no puedo respirar. Comenzó a desesperarse, se puso más ansiosa y cuando se desesperó la saturación bajó hasta 42. De ahí la gente está perdiendo conocimiento y la frecuencia cardíaca comenzó a bajar. Entonces ahí hay una pregunta que tiene que responderse: ¿cómo la hipoxia hace que el corazón haga bradicardia? Eso tienen que preguntarse fisiopatológicamente. ¿Qué sucede? ¿Por qué pierde ese efecto de taquicardia? Entonces le pusimos la bolsa de reservorio y la saturación llegó hasta 84, 15 litros, lo máximo de oxígeno. Y tuvimos que llegar al diagnóstico porque está bien, le puse el oxígeno, pero eso es transitorio. Medimos las piernas y tenía edemas 4 cruces en ambos miembros inferiores. Pared abdominal 2 cruces, brazos tenía 2 cruces también edemas. Era una anasarca. La pregunta es: ¿qué tiene el paciente? Insuficiencia cardíaca. Ok. 40 años. ¿Verdad? ¿Creen que puede tener insuficiencia cardíaca con alguien de 40 años? No es común, ¿eh? Tendría que haber infartado. Alguien que se infarta a los 40 años no es común tampoco. ¿Qué crees que sea? Que sea hipertenso, ya, antecedentes familiares. No los tenía. Falla renal. Una falla renal podría ser. Por fármacos podría ser. ¿Qué les he dicho cuando un paciente tiene anasarca? ¿Cuál es la principal causa de anasarca? La principal causa, Renal. pérdidas de proteínas. Nunca se olviden eso. Entonces, la principal causa de anasarcas es pérdida de proteínas. Es decir, todos los que pierden proteínas pueden hacer anasarcas porque hacen edemas severos como el síndrome nefrótico. Bueno, yo les cuento cómo lo he razonado. Llegó la paciente de dificultad respiratoria, edemas por todo lado, dije, 40 años. La insuficiencia cardíaca te da edemas en miembros inferiores, pero no te da en miembros superiores. ¿Ya? Y es bien difícil que la insuficiencia cardíaca te dé anasarca. ¿Ya? Por favor, vayan a anotar eso. La pregunta es, ya, si es un síndrome nefrótico, es criminal. Le pregunté a su esposo, y su esposo no me daba datos claros. Moraleja: ¿por qué un esposo no sabe la información de la esposa? Es que es hombre. No, sí, es su esposo. El otro. Bueno, esa es una El otro. posibilidad psicológica, que no haya venido con el esposo, pero se estaba haciendo pasar por el esposo. Es posible. Sí ha pasado. El oficial. Sí ha pasado. Por ejemplo, la otra vez vino un joven con una señorita y dijo que él era su esposo. Y no era su esposo. Y tampoco era el enamorado. Él casi algo. Pero se hizo pasar por el esposo. ¿Por qué? No lo sé. No sabemos por qué. Cosas misteriosas que pasan. ¿Ya? Entonces, este caso, doctores, ya, si es un síndrome nefrótico, pregunta. Miren la pregunta que le voy a hacer. ¿Los síndromes nefróticos, si yo le pongo diuréticos, orinan o no orinan? No. Sí o sí. Porque no hay falla renal. No, sí. ¿Se acuerdan? Sí. Solo en el síndrome nefrítico hay falla renal, pero en el nefrótico no hay falla renal. Entonces uno dice, chévere, si es una anasarca, le voy a poner diuréticos. Entonces yo le puse 2 ampollas, ni una gota. Le puse una fole, 2 ampollas, ni una gota. Le puse
Me olvidé decirles, la presión arterial vino en 250 sobre 140. 200. Alguien de 40 años, 250 sobre 140. Bastante alto, ¿no? Le puse 2 ampollas y una gota. Le puse 2 ampollas más, 4 ampollas de furosemida y no vino absolutamente nada. ¿Qué significa eso, doctores? Cuando y tenía buena presión. No van a decir que no tenía buena perfusión. Tenía muy buena presión y no orinó absolutamente nada. Para eso la paciente, mira, todo esto lo que estoy contando pasó en menos de 15 minutos. La paciente no orinaba, su saturación comenzó de lo que estaba 85, comenzó a bajar a 78 y la paciente comenzó a desesperarse. La sensación que se estaba ahogando, doctor, me estoy ahogando, no puedo más, comenzó a desesperarse y la saturación comenzó a bajar. Y la paciente comenzó a tener encefalopatía hipóxica, se comenzó ya a disvariar, ya no reconocía a su esposo. ¿Qué hacemos? No funciona absolutamente nada, ni siquiera ni una gotita. Y la placa, una congestión pulmonar total bilateral. ¿Qué hacemos ahí? No funciona el derecho. Miramos adrenalina. De hecho que, a ver, yo ya miren lo que les va a pasar en circulación. Doctor, uricretinina. Sí, yo pedí mi uricretinina, todo lo que tengo que pedir, pero el laboratorio de mi hijo se va a salir en media hora. Y en media hora el paciente ya va a estar muerto. Entonces, no siempre, doctores, ustedes van a actuar teniendo todo, así como les decían en casos clínicos, toma, piensa que el laboratorio, a ver, interpreta que no, la vida real no es así. El paciente llega y tú tienes que tomar decisiones sin laboratorio. Entonces, ¿qué sospechan que tenga este paciente? ¿Una enfermedad renal? Sea la causa que sea, el detalle es que su riñón no está funcionando, tiene buena presión y el riñón no orina. Por tal motivo, este paciente necesita de qué para sacarle el agua. Diálisis. Y en mi hospital no hay diálisis. ¿Qué hacemos? No vas a dejar que se muera. No, pues no, ya, le pusimos vasodilatadores, nitroglicerina, ahí estamos viendo, ¿esto acuerda? Nitroglicerina para vasodilatar y bajar la presión. Sí, bajamos la presión hasta 170 sobre 90, pero no orinaba. Mientras no orine, no va a dejar, no puede respirar. Pero no hay diálisis en ese momento. ¿Qué van a hacer? Lógica, al toque. No, bueno, no beta bloqueo, lo conté por el corazón, lo vas a terminar. Ventilación mecánica, muy bien, doctor. Entonces, agarramos, le hablamos al esposo y le dijimos, mire, va a fallecer. 2 opciones. O fallece o le entramos a un ventilador. Y el esposo firmó de ventilación. Nosotros intubamos, lo metimos al ventilador y mejoró la saturación. ¿Por qué? Porque como entra presión positiva y el agua está donde en los alvéolos, con esa presión positiva tú sacas el agua de los alvéolos y la saturación sube. ¿Por qué? Porque la presión positiva vence al agua que está ahí en los alvéolos y lo limpia y mejora la saturación, pero no le está sacando el agua. De esa manera lo mantienes vivo, controlamos la presión, controlamos todo y felizmente después de unas 3 horas, ya siendo las 5:30 de la mañana, Almenara recién dice, ahora sí, mándalo. Después de todo el estrés de 4 horas, 3 horas con el paciente, y se fue Almenara. Y calculo que dentro de hace 2 horas empezaron a hacer su diálisis. Entonces, moraleja, doctores, ustedes tienen que actuar sin laboratorio, por si acaso. O sea, la emergencia no te va a decir, doctor, acá está su creatinina. Eso nos pasa mucho en simulación. Cuando está en simulación, lo primero que dice el doctor, ¿y creatinina cuánto está? Yo les voy a responder, no, todavía no sale el laboratorio, pero resuelve el caso, me dejo entender. Entonces es importante que entiendan cuánto de dosis de furosemida se podía haber dado al paciente. Está bien que le haya dado 4 ampollas, podría haber dado 6, 8 ampollas en un solo. ¿Cuál es el efecto que puede haber causado la furosemida en este paciente? ¿Habría otra forma de estimular que orine más? ¿No? ¿Me dejo entender? O sea, ¿cuándo realmente uno aprende fármaco? Cuando estás con el paciente. Porque en realidad ahí ves el efecto de lo que estás haciendo. Así es que vamos a empezar, pero antes de esto, chicos, vamos a tener una oración. Porque al final Dios es quien da el conocimiento. En fin, nosotros
Amado Padre de los cielos, Señor, te damos gracias porque tú nos permites seguir aprendiendo, conociendo lo que tú nos dejaste y creo, Dios, que en algún momento va a ser útil. No sabemos si será muy pronto, en algún momento, pero este conocimiento que sea utilizado para curar a algún familiar, a un amigo, o a una persona que no conozcamos, o a quien tú tengas destinada nuestras vidas más adelante. Acompáñanos siempre, Dios, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, dentro de los fármacos, vamos a recordar, pero ahora sí diferente, de una manera un poco diferente, que el objetivo es que orine. Mientras tú uses un fármaco y no orina, no te sirve de nada. ¿Ya? Necesitas que orine. Entonces, para que vean que a pesar que tengan diuréticos, doctores, y no orinan, no solucionan nada. Así de simple, y el paciente se les va a complicar y se les va a morir. ¿Qué hubiese pasado si ese paciente hubiese llegado en su cerebro? Ahí no tienes ventilador, ahí no tienes un tubo. ¿Qué tienes que haber dicho a la familia? Se va a morir. Que va a morir. Así, de frente y crudo. Estoy haciendo todo lo que yo puedo. He hecho todo lo que puedo estar en mis manos. Vamos a trasladar de emergencia, pero en el camino probablemente va a fallecer. Y si fallece, pues falleció. Suena duro, pero eso va a pasar. Cuando no tienes todas las herramientas, tampoco puedes salvar la vida. Entonces va a pasar, tienen que estar preparados para ese momento también. No siempre vamos a lograr salvar a los pacientes. ¿No? Entonces el objetivo de los diuréticos es la orina. El efecto básicamente que queremos es que sea renal. Y el objetivo es que vamos a modificar el cambio de los líquidos de ciertos compartimentos. ¿No? Del intersticio tratar de que salga. Y a veces, doctores, el diurético no funciona porque no tienes todos los componentes de funcionalidad renal. Por ejemplo, lo vuelvo a repetir, lo voy a repetir siempre, nunca pongan un diurético a un paciente que tiene hipoperfusión. ¿Ya? ¿Listo? Y definamos qué es hipoperfusión. Hipoperfusión no significa que estés hipotenso. Tú puedes tener un paciente que es normotenso, pero que está con hipoperfusión. Son dos definiciones muy separadas. Yo he tenido muchos pacientes que son normotensos, pero que tienen hipoperfusión. Tú ya de llene capilar, tiene presión 120-80, pero hace llene capilar y está a menos de 3. Y tú te preguntas, ¿qué pasó acá? No, se supone que tiene buena presión. Repito, la presión no es sinónimo de perfusión. ¿Listo? Pero sí, la buena perfusión sí es sinónimo de que tienes buena presión. Al revés sí funciona, pero no que si tienes buena presión significa que vas a tener buena perfusión. ¿Listo? Pero la buena perfusión sí es sinónimo que hay buena presión. No sé si me hago entender. ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque la perfusión, la única manera de saber que hay perfusión no es con un AGA, no es con medición de lactato, no. La mejor manera es que hagan su llene capilar en el dedo pulgar del pie. Suena curioso, pero todos los intensivistas han llegado a esa conclusión. Han sacado medidas de lactasemia, hay un montón de scores, pero al final todos llegan a la conclusión que la única manera de decir que tu paciente está perfundiendo bien es que tenga buen llene capilar. Punto. Tiene eso y orina, suficiente, no hay más. Entonces, el objetivo, doctores, es mantener ese equilibrio que necesitamos. Vamos a trabajar con el agua, pero los efectos básicamente de los diuréticos es perder agua, y cuando pierdes agua también pierdes ¿qué? Sodio. Vas a perder sodio indirectamente, pero se dan cuenta que no es que el sodio no es el que se va a afectar tanto, quien se va a afectar más es el potasio. Por tal motivo, uno de los efectos que vamos a tener es hipopotasemia, ¿ya? No se olviden eso. ¿Listo? Hipopotasemia. Entonces, vamos a ver que el principal efecto de los diuréticos va a ser edemas, ¿ya? Pero ya lo vuelvo a repetir, no todos los edemas se tratan con furosemida, por si acaso. Vamos a tratar hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca. Por cierto, están viendo los videos que están colgando ustedes de hipertensión. Pues he visto que están colgando todos sus videos en Facebook. ¿Sí? O en YouTube. De todas sus clases. Hasta he visto mis clases, ¿no? Pero la ventaja, ¿saben qué me está ayudando? Porque está viendo las clases que están haciendo estos temas.
cuando hagamos simulación voy a usar esa misma información contra ustedes. Vamos a ver. Ay, no. No, a ver que me digan, doctor, eso no nos dijeron. Hay que bloquearlo. Bloqueen al doctor. Anomalías en la distribución de los líquidos corporales. ¿Listo? Vamos a ver todo eso. Efectos secundarios. A ver, ¿cómo yo sé que un paciente tiene hipopotasemia? Ya, disminución de la fuerza 1. Ruidos hidroaéreos. ¿Perdón? Ruidos hidroaéreos. Ya, pérdida de la fuerza. Pérdida de la fuerza. Ya. Alcalosis metabólica. Ruidos. Acidosis metabólica. Ruidos hidroaéreos. Alcalosis, por fin, alcalosis, ya se decidió. Ya puede tener una alcalosis metabólica que causa hipopotasemia, muy bien. Arritmias, muy bien. Cuando le llega un paciente de emergencia con arritmias y le dicen, yo nunca he sufrido de arritmias, pero sí tengo problemas renales, lo primero que tienen que sospechar, o sea, el primer electrolito que causa arritmias es el potasio, ¿sí? Como la otra es, bueno, es que necesitas experiencia en realidad. La otra es, le estaba manejando un colega en mi hospital y de repente el paciente viene con bloqueo aéreo completo de tercer grado. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer ahí? Bloqueo, tercer grado, marcapaso. Entonces, nosotros no tenemos marcapaso. Tenemos un marcapaso transitorio, pero se llama dorado. Y detalle llamó a Almenara para que vaya para marcapaso. Entonces, pero la anamnesis, ¿qué es? Señor, usted es un problema cardíaco porque tenía 58 años. No, es la primera vez que me pasa eso. ¿Usted es hipertenso? Sí, soy hipertenso, pero siempre controlado. Y era raro, porque nunca había, es que su historia anterior nunca había tenido un antecedente de bloqueo de tercer grado. Para eso tú ya tienes que tener antecedentes de arritmias, bloqueo de primer grado o segundo grado. O sea, ya hay alteraciones centrocardíacas. No es que te aparece un tercer grado así de la nada. Y no sé por qué se me ocurre, le pregunto, ¿y cómo estás orinando? No, otro tiempo de 2 días que orino mucho, orino muy poco. Y mis piernas están hinchando. A ver, un AGA y el potasio se ve 8.6. O sea, en pocas palabras estaba a punto de arritmias, ¿sí? Arritmias porque le pusimos gluconato de calcio, 2 ampollas, y adivinen qué pasó con el bloqueo de tercer grado. Desaparición. Entonces, y después de ver qué le dices, Almenara lo había aceptado al paciente para marcapaso, por si acaso. Pero cuando vino la ambulancia ya estaba con frecuencia cardíaca en 76. ¿Qué haces? ¿Suspendes la referencia o qué se lo lleven? Suspendes, pues, porque va a ser otro paciente. O sea, no han podido ustedes manejar un bloqueo por potasio. O sea, es la primera vez que potasio, arritmias, muy bien. Hipotonías o pérdida de fuerza muscular, ¿qué más? Algo más clásico. Ruidos hidroaéreos. Consiste no mucho, eso es más sodio. Estreñimiento. ¿Ya? Acuérdense muy bien eso. ¿Por qué? Porque hace hilio. Entonces, si el paciente les viene, a ver, miren, ya van ordenando. El paciente viene y dice, doctor, ¿sabe qué? Yo sufro de insuficiencia cardíaca y yo tomo furosemida. Ya, pero también no sé por qué me estreño, me siento débil, no tengo fuerza y hace arritmia. Entonces, es como que están obligados a pensar en qué hipopotasemia. El otro factor es la hiponatremia. Es raro que el diurético te cause hiponatremia porque hay mecanismos compensatorios, pero hiponatremia es trastorno de sodio, el paciente está hipoactivo, con sueño, somnoliento. La hipocloremia va asociado mucho con la hiponatremia. ¿Ya? Los dos siempre van de la mano. No se olviden, cuando hay hiponatremia también hay hipocloremia, ¿no? Y la hipocloremia tiene que ver con trastornos metabólicos como la alcalosis metabólica. Y trastornos ácido-base, doctores. ¿Cuál es el trastorno ácido-base que hacen los diuréticos? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis. Levanten la mano, a ver, vamos a hacer un debate. Levanten la mano los que piensan que es alcalosis metabólica. 1, 2, 3. Alcalosis, por allá. ¿Qué trastorno causa más? Ya, por lo menos 8 ya. Ya, ¿cuántos piensan que produce acidosis? 1, 2, 3, 4. ¿Y los demás? Somos neutrales. No opinan. Doctores, a ver, se lo plantean de la siguiente manera, para que lo entiendan.
Cuando tú das furosemida, tú deshidratas, ¿sí? Ya. ¿Pierdes qué? Potasio. Y cuando pierdes potasio, ¿qué se produce? Alcalosis metabólica. Ya, entonces, la alcalosis metabólica tiene mecanismos por pérdida de potasio y por deshidratación. Por eso es que yo tengo un paciente ahorita que le han metido tanta furosemida que su pH salió en 7.62 con un bicarbonato casi en 52. Y ya, el potasio se ve en 1.8. ¿Por el uso excesivo de qué? De diuréticos como la furosemida. Entonces, ¿te causa trastorno si vas sí? ¿Te produce qué? Alcalosis metabólica. Entonces, tú te preguntas, si tengo un paciente que me viene con acidosis metabólica, con falla renal, que está con edemas, y le pongo furosemida y logra orinar, ¿le va a ayudar o no? Sí, porque le vas a contrarrestar esa acidosis y se va a producir ¿qué? Una alcalosis. Y si tenía potasio alto, le va a bajar. Por eso es que la furosemida ahí se puede decir que es terapéutico casi completo en los pacientes renales. Muy bien. Vamos a empezar con el que ustedes ya conocen, tiacídicos. Doctores, los tiacídicos sí se usan, pero no tanto como diuréticos potentes, ¿ya? No se olviden. Vía oral, lo vamos a repasar. Vía oral, por favor, vía oral. No existe endovenoso. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo demora? 1 o 2 horas, y eso ténganlo muy claro. ¿Ya? La hidroclorotiazida es un diurético muy suave. Como es tan suave la forma de hacer orina, no tiene el efecto de causar cuadros de hipotensión muy severa. O sea, tú le puedes dar, si es hipertenso, le va a bajar la presión, mas no lo va a mandar a qué? A la hipotensión. ¿Ya? Es un diurético que sí, muy suavemente va perdiendo volumen y de forma crónica. O sea, por ejemplo, si yo quiero que un paciente pierda volumen y no lo acumule mucho y por mucho tiempo tome, ¿qué le van a dar? ¿Furosemida o hidroclorotiazida? Hidroclorotiazida. Porque si no hay furosemida, vas a orinar bastante. Así tome media pastillita, orina bastante y va a llegar un momento que la vas a deshidratar y que le vas a producir alcalosis metabólica, potasio bajo. Y eso genera mucho problema en el paciente porque no puede comer, se llena de gases, se estreñe, vomita y el paciente como que no se siente a gusto porque es muy potente la furosemida. Entonces no me sirve como tratamiento crónico. Repito, la furosemida para el manejo de hipertensión no me sirve como tratamiento crónico. Necesito un diurético que sea más suave y ese diurético es las tiazidas. ¿Ya? Por eso cuando ustedes lean los protocolos de hipertensión, ¿qué es hipertensión? ¿Ya han hecho el tratamiento de hipertensión? Primera clase vamos a hacer anatomía. Anatomía. Ya, bueno. Se van a dar cuenta que uno de los tratamientos farmacológicos iniciales es hidroclorotiazídicos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es suave, hace que el paciente pierda volumen, pero no es tan potente. Por tal motivo, no se usa para cuadros de emergencia. Y lo vuelvo a repetir porque en simulación a veces dicen, doctor, ¿quiero una hidroclorotiazida? Y él los mira y digo, bueno, algún día van a tener que manejar y ahí se van a acordar realmente si funciona o no. ¿Ya? Actúa lento, ¿ya? Se secretan a la luz del túbulo vía transportador de elementos orgánicos. ¿A nivel de qué túbulo será? Proximal, distal. Primera porción de túbulo distal. ¿Colector? ¿Qué habla? No. Acá puedo hacer pregunta. Una cosa, escuchen. Una cosa es dónde actúa. Ya, en la parte proximal del túbulo contornado distal. Ya. Pero hay otra cosa es dónde se va a secretar ese fármaco. O sea, el fármaco viene, ya actuó, cumplió su función y ahora hay que eliminarlo. ¿Dónde se elimina? La palabra es se secreta en la luz tubular vía transporte de elementos orgánicos. ¿Y dónde sucede ese fenómeno? Túbulo, ¿dónde se la secreción de la sustancia? Proximal. ¿Ya? Entonces, a nivel túbulo proximal se va a secretar este fármaco, se va a eliminar. ¿Listo? Inhibe la reabsorción de sodio, porque ustedes saben que ahí está el cotransportador sodio-cloro. ¿Sí? Sodio-cloro. Y aumenta la excreción por tal motivo, como no reabsorbe sodio y cloro, vas a eliminar más sodio y cloro.
Por añadidura también vas a eliminar agua, ¿no? Y también te modifica un poco el bicarbonato, por si acaso. Te modifica también un poco el bicarbonato. Bajan la excreción de calcio. Bajan la excreción de calcio. Por tal motivo orina más o menos. Menos. Y se acuerdan que yo les mencionaba que si tengo un paciente con cálculos renales, ¿le conviene darle o no? No conviene. Otra vez. No Sí, conviene. conviene, porque no excretan el calcio. Entonces, Levanten las Sí, le manos calcio. los que piensan que sí le ayudan. eso puede. Si la hidroclorotiazida le ayuda a los pacientes formadores de calcio. Ya. Sí. Levanten la mano los que no les ayuda. Ya. Pregunta. Bueno, depende del cálculo. Para que no formes cálculos, tienes que bajar la cantidad de calcio en tu orina. Ya. Yo pues estoy Y bajando si la yo cantidad quiero de bajar la cantidad de calcio, tengo que excretar menos calcio. Ya, por tal motivo, ¿le va a ayudar o no le va a ayudar? Sí, claro, no estás excretando menos porque baja el excreción. Puedo repetir. Yo formo cálculos porque hay mucho calcio en mi orina, porque estoy orinando calcio. Y ese calcio se está pegando y está formando una piedra. Lo que tengo que hacer yo es ya no orinar calcio. En pocas palabras, bajar la cantidad de excreción de calcio. Por tal motivo voy a tener que reabsorber más calcio o evitar secretar el calcio. ¿Sí? ¿Qué hace la hidroclorotiazida? Baja la excreción de Baja la calcio. excreción de calcio, es decir, no va a haber calcio en la orina, va a disminuir. ¿Me conviene o no? Sí. Por tal motivo, parte del tratamiento diurético de los pacientes con litiasis, que a veces hacen poco de edema, es darles ¿qué? Hidroclorotiazida, ¿ya? No les damos furosemida. No se les ocurra darle furosemida a un paciente que tiene cálculos de calcio. Ahora entienden por qué, porque la furosemida sí elimina calcio en la orina. O sea, si tú tenías poco calcio, vas a darle furosemida, va a tener más calcio en la orina. Y si es una persona formada de cálculos, doctores se lo va a agradecer mucho porque va a formar más cálculos y dentro de unos meses le van a hacer una ecografía, doctor, pero ¿por qué tengo tantos cálculos? Y si no tienes el concepto, tú vas a decir, se lo estás comiendo mucha carne. Pero tú has sido el que le ha dado la furosemida. ¿No? Y le vas a echar la culpa a la carne. Y dice, pero doctor, yo he dejado de comer carne. No, pero me estás engañando. No, me estás mintiendo. Tú estás comiendo mucha carne. Por estás tomando. No es así. La furosemida no se da en pacientes con cálculos. Lo estoy repitiendo varias veces porque ese error se comete muy comúnmente, ¿no? Por eso, cuando van a dar diuréticos, pregunten. ¿Usted sufre de cálculos litiasis renal? Sí, doctor. ¿De qué tipo? Si es que ya le han hecho el estudio, si es de extracto de calcio, ¿no? No le van a dar furosemida, denle hidroclorotiazida. ¿Sí? E inhiben también, tiene un efecto de inhibición de la liasa carbónica, por si acaso, también. ¿Ya? Hay varios tipos de hidroclorotiazidas. Ahora sí tienen que aprenderse todos. ¿Ya? El proceso de hidroclorotiazida, soy feliz, pero ahora no. Hay la clorotiazida, la hidroclorotiazida, la metilclorotiazida, la metolazona, clortalidona, que es muy usado, y la indapamida, que también es bastante usado. ¿Ya? Lo curioso, y creo que les mencionaba, que tiene dos efectos los tiacídicos, y por favor lo voy a repetir porque también, a ver, ¿qué tengo que apuntar? ¿Forma cálculos? Ahí sí me conviene darle tiacídicos. ¿Es diabético? Ahí no me conviene darle tiacídicos. Y ácido úrico tampoco me conviene. Doctor, soy diabético y tengo cálculos. Ahora no. ¿Qué le dan? Soy diabético y tengo cálculos renales. Ya, o sea, podrías darle hidroclorotiazida, pero tendrías que aumentar su dosis de antidiabéticos orales para bajar el efecto que vas a causar. Sí, yo lo hago. Ya, les aumento un poco la dosis de insulina, pero no le doy furosemida porque sí, realmente, doctores, incrementan la producción de cálculos. Entonces el paciente puede estar bien, los edemas pueden bajar, pero con el tiempo va a formar más cálculos. Y no te conviene que forme más cálculos porque va a tener dolor, cólicos, y eso no es nada agradable. ¿Saben, no? ¿Alguno de ustedes ha tenido cólicos renales? ¿Nunca? Pregúntale a los varones, principalmente. Varones, ¿han tenido alguien sobre cálculos renales?
Ya. Si alguna vez lo tienen, doctores, nos cuentan su experiencia. El dolor es Ahí debe estar mi intenso. cara. Lo catalogan como trabajo de parto. Pero no, el trabajo es mucho más doloroso, pero por ahí se asemeja. Es muy intenso. Yo he visto varones desmayarse por cálculos renales, cólicos renales. Es muy doloroso. Entonces, repito, doctores, no se dan y jueguen con ello. Pero felizmente existe la incapamida, que sí es útil para pacientes diabéticos, ¿ya? Para pacientes diabéticos porque no eleva la glucosa y tiene ese efecto igual que la hidroclorotiazida. Entonces, para hipertensión sí. Y un pequeño detalle, doctores, de preferencia la hidroclorotiazida tiene que tener el paciente función renal normal. ¿Listo? Función renal normal. En combinación con agentes antihipertensivos se usa sí, es verdad. Se van a dar cuenta que cuando ustedes hagan su terapéutica antihipertensiva, hay muchos fármacos en la farmacia que vienen así: hidroclorotiazida, amlodipina, hidroclorotiazida con nifedipina, hidroclorotiazida con un ARA2. ¿Me hago entender? O sea, la hidroclorotiazida normalmente no va asociado, no va solo, siempre lo asocian con otro antihipertensivo que es YECA o calcio antagonista, ¿ya? Lo van a ver así bastante común las empresas farmacéuticas porque justamente es la combinación de expresión. ¿Listo? Disminuyen el flujo plasmático y disminuyen la resistencia periférica, que es un efecto también suave, que para bajar la presión no solamente es perder volumen, sino también la resistencia vascular periférica también la disminuye. Por tal motivo, hace más vasodilatación, ¿no? Bien, disminuyen la formación de delitos de calcio, por tal motivo, ya saben, lo pueden usar. Este dato de aquí, doctores, me pasó. Yo tuve un paciente con diabetes insípida, ¿ya? Y sí, no teníamos desmopresina, así es que le dimos carbamazepina, le dimos hidroclorotiazida y mejoró, ¿ya? Entonces la hidroclorotiazida también se está usando para diabetes insípida de origen nefrogénico, ¿ya? De origen nefrogénico, ¿listo? De origen nefrogénico. En combinación con alrededor de potasio también, porque hemos dicho como es diurético, ¿qué pasa? Pierdes potasio. No tanto como la furosemida, pero a veces le pones espironolactona. ¿Listo? Se puede usar en edema cardíaco leve. Si es severo, no vamos a usar hidroclorotiazida. ¿Qué van a usar? Furosemida. Si ya está compensado, le cambian a hidroclorotiazida y se queda con su hidroclorotiazida largo tiempo. En cirróticos, síndrome nefrótico, también se puede usar edema por desequilibrio hormonal. Y esto de acá, recuerda el tratamiento de Meniere, ¿no? Ahora sí saben qué es Meniere, ¿no? Aunque no. Problemas vestibulares, semiología del sistema vestibular. Por cierto. He conversado con los neurólogos que han rotado semiología. Quería saber su opinión sobre su nivel de neurología. Es su talón de Aquiles, ¿no? Si más o menos me dieron a entender eso, que la parte neurológica hay cierta deficiencia en la fisiología y fisiopatología y un poco en la anatomía, ¿ya? Porque no podían deducir ciertas preguntas que les decían. Lo han aprendido de memoria, los otros se han dado cuenta que lo han aprendido de memoria, pero no podían deducir ciertas cosas que les preguntaban. Así es que traten de reforzar ese punto, no lo dejen vacío, ¿no? Hay que mejorar esa parte de neurología, porque sí, fueron muy sinceros que hay mucha deficiencia en ciertos puntos. Ya están pensando por qué. Me da culpa. Tratamiento de Meniere, síndromes de vértigo, ¿sí? Vértigo. Es vértigo benigno, ¿no? Síndrome vertiginoso benigno, ¿no? Que ayuda mucho a la hidroclorotiazida, ya que regula los líquidos que hay en el sistema laberíntico del caracol, ¿no? Entonces, eso mejora con hidroclorotiazida. Entonces, precauciones y efectos adversos. Eso sí, doctores, por favor, tengan mucho cuidado. En enfermedad renal o hepática hay que tener mucho cuidado cuando lo van a usar, ¿ya? Puede empeorar, ¿listo? Puede empeorar ciertos trastornos. En hipopotasemia, no se les va a ocurrir a un paciente con hipopotasemia darle. Hiponatremias,
Otro efecto es alcaloses hipoclorémicas, van a elevar el ácido úrico, hiperglicemia, hipertrigliceridemia y hipersensibilidad a glucosulfato. Esto de acá me preocupa, doctores, y les digo, todo aquel que tiene triglicéridos elevados es más propenso a ser diabético a futuro. ¿Ya? Si tienen familiares con triglicéridos elevados, que se vuelvan vegetarianos. No, en verdad, yo tengo un paciente que tiene triglicéridos altos y a pesar de que se ha cambiado sus dietas, ejercicios, no baja. Y se volvió vegetariano. Yo le dije de broma, ¿no? Tiene que ser vegetariano y en verdad no come ya carnes ya hace un año y sus triglicéridos, y dejó de tomar las pastillas porque se reguló solo. Entonces, sí, las carnes, la comida, si potencian mucho y se vuelven diabéticos, ya tengan mucho cuidado. Entonces, si yo ya tengo un paciente que tiene un síndrome metabólico, no le den hidroclorotiazida porque puede empeorar su cuadro. ¿Ya? ¿Quién es el más potente? Indapamida, ¿ya? Y su tiempo de vida es mucho más largo, 16 horas, a comparado de la hidroclorotiazida, que su tiempo de vida más o menos de semivida son 3 horas, ¿ya? El efecto es un poco más corto. Vamos, el famoso Lasix. El nombre comercial. Lasix, ¿por qué lo pongo siempre y por qué me gusta ponerlo? Porque es el que han aprendido todos sus maestros antiguos, nuestros primeros maestros. En Perú, la primera marca que llegó fue Lasix. Por eso que muchos lo recuerdan, hay que poner Lasix. Y tú miras Lasix, ¿qué es Lasix? ¿Cómo no vas a saber qué es Lasix? Furosemida. Ah, ya. Ustedes, miren, si yo cuando estudiaba medicina no sabía que era Lasix, ya expliqué ustedes que han aparecido un montón de marcas de furosemida, ya pues ya es relevante. Bien, vía oral o endovenosa. Acá sí quiero recalcar. ¿Cómo se usa la furosemida? ¿Cuánto es la dosis que puedo usar? ¿Cuánto es lo máximo que puedo usar de furosemida en un día? 40. La dosis máxima de furosemida son 400 miligramos. ¿Ya? Es la dosis máxima. Cuando usas más de 400 miligramos al día, vas a causar daños a nivel de oído. Ototoxicidad. Y tengan mucho cuidado porque sí, salen de la emergencia, los ha salvado todo y el paciente, ¿qué? Y no escuchan. No, irreversible. Una vez que se daña, queda ahí. ¿Cuánto es la dosis máxima? 400 miligramos. ¿Cuánto viene la ampolla? 20. Ah, yo saqué el dibujo. A ver. Mira, 20 miligramos. 20 miligramos. Ah, mira, y estaba en grande todavía, mira. ¿Ya? Hay tabletas de 40, hay tabletas de 20, pero las ampollas vienen de 20 y las tabletas normalmente vienen de 40. ¿Ya? No se olviden, ampollas vienen 20 y tabletas vienen 40. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Ahora, entonces, ¿cuántas ampollas máximo puedo usar yo en un paciente en un día? 20 ampollas. Ya, si son 20 ampollas, eso significa que el día tiene 24 horas. Quiere decir que puedo pasar de promedio más o menos una ampolla por hora. ¿No? Es lo máximo que puedes pasar. Entonces, te pongo una hora, una hora, otra ampolla, una hora, otra ampolla, una hora, otra ampolla, y así puedes ir colocando más o menos sin causarle daño. Y mira, yo a ustedes yo les pongo media ampolla y te aseguro que tengo que brindar 2 litros ahorita. 2 litros. Entonces, te imaginas que pongas una por hora. ¿Cuándo usamos tal cantidad de furosemida? No, en enazarca, una enazarca, doctores, que no tiene falla renal, yo le pongo una ampolla de furosemida y me brindo 2 litros. Una sola ampolla. Un síndrome nefrótico, le pongo una ampolla y me orina 2 litros. Crisis hipertensiva. Una insuficiencia cardíaca, le pongo una ampolla o 2 ampollas y me orina 2 litros. Una crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva, le pongo 1 o 2 ampollas y ya se bajó la presión.
en quienes voy a usar dosis tan altas de furosemida. Edema agudo de pulmón, pongo 2 ampollas y ya está descongestionado. Cirrótico. ¿No se acuerdan del caso que les acabo de comentar? Sí. ¿Ya qué tenía mi paciente? ¿Saben cuánto dio su creatinina? Se van a sorprender, 19. Del caso que les he contado al comienzo, su creatinina salió en 19. Falla renal. Claro, cuando ya tienes falla renal, doctores, cuando tienes falla renal crónica, estadios avanzados, ¿dónde actúa la furosemida? En el asa gruesa. Si ya murió tu riñón y le vas a poner furosemida, ¿dónde va a actuar si ya todo está fibrosado? No sé si tengo que entender. Sí, el paciente después, cuando buscamos información de historia clínica, completo el caso clínico. Esta paciente tenía una glomerulonefritis focal y segmentaria, ya le habían hecho biopsia, pero el esposo no sabía. Y la paciente estaba ya con trastornos cefalopáticos y ya tenía enfermedad renal crónica de estadio 5. Solo que ella, unos 10 días antes, no quiso dializarse, se firmó suelta y se fue a su casa. Para que después venga mi guardia y me estrese toda la noche. ¿Verdad? Me decían, pero ¿por qué no se dializó? Estaba en Almenara, le iban a dializar y se retiró. Para que vean, o sea, entiendan que el ser humano es complejo. O sea, sabe que necesita, sabe que puede morir, pero no quiere. Y cuando ve que ya se está complicando, ahí sí viene, pero ya es más difícil manejarlo. Entonces pasa, y es muy común eso en la emergencia. Por eso es que ustedes tienen que tener mucha paciencia y ser muy tolerantes y decir, bueno, por algo estoy en medicina, tengo que tener paciencia suficiente para poder atender a todo. Así se hayan ido y se han escapado del hospital, tienes que atender. Doctores, en enfermedades renal crónicas o terminales o pacientes con enfermedad renal aguda con necrosis tubular. ¿Ya? ¿Por qué necrosis, doctores? Porque si el necrosó tu asa de Henle, no sirve la furosemida. O sea, si tú le metas 1, 2, 3, 4, 5 ampollas, no va a orinar, porque ya no hay túbulos. Han necrosado, por eso se llama necrosis tubular aguda. ¿Por qué usamos megadosis, doctores? Porque se ha visto que cuando hay una necrosis tubular aguda parcial, no total, porque por ahí de repente ya estaba muriendo el 50%, el 60%, el 70%, y llegó con ustedes y ustedes se acordaron de la clase y le hidrataron, y ese 30% de túbulos lo salvaron. Pero igual deja de orinar. Y ustedes dicen, una ampolla, no pasa nada, 2 ampollas, no pasa. Y cuando le pones más ampollas, hay una hiperestimulación de esos receptores que potencia el efecto de diuresis y comienzan a orinar. Entonces, en esos casos usamos bastante furosemida. En pacientes con enfermedad renal crónica estadios 4, que ya más o menos les queda un 15 a 30% de nefronas, les ponemos furosemida en dosis altas y orinan. Entonces, razonen cuando vayan a simulación. Si yo les digo, viene un paciente con edema agudo de pulmón y tiene enfermedad renal estadio 4, y ustedes dicen, ya doctor, vamos a poner una ampolla de furosemida. Yo me voy a reír, ¿eh? Voy a decir que una ampolla, ya observa lo que va a pasar con tu paciente. 2 ampollas. No, pues no 20 ampollas. 8. Una ampolla por hora. Una ampolla por hora. Una ampolla, a ver, miren, cuando usen la furosemida, pueden pasar una ampolla por hora, serían 24 ampollas en un día. 4 ampollitas más, 4 ampollitas menos, no afecta mucho. Pero si no quieren estar colocando una ampolla, lo que hacemos nosotros es diluimos esas 10 ampollas y lo pasamos a una máquina de infusión que va pasando una ampolla por hora. Va pasando constantemente. Esa es otra manera. Y la otra manera tradicional era, a ver, si tengo que pasarle 24 ampollas en un día, ¿qué pasa si le paso 4 ampollas cada 4 horas? O sea, cada 4 horas le pongo 4 ampollas de frente. ¿Sí? No, es muy alto. 4 ampollas, a las 4 horas, otras 4 ampollas, a las 4 horas, otras 4 ampollas, y 24 horas, ¿cuánto le estoy pasando? Las 24 ampollas. ¿Me dejo entender? Ese método sirve mucho para pacientes renales. ¿Por qué? Por el efecto que les acabo de decir. Cuando tú pones mucha furosemida en un paciente, estimulas las pocas asas de Henle que tiene y vas a hacer que tu paciente orine. En pocas palabras, cuando tenga un paciente renal con edema agudo de pulmón, una ampolla no le va a hacer nada.
2 ampollas no le va a hacer nada. Por lo menos tienes que colocar ¿cuántas? 4. 4. ¿Sí? Solamente hacemos ese esquema en pacientes renales. ¿Ya? En simulación cometieron un error en un paciente con insuficiencia cardíaca. No sé cómo lo habrán entendido en mi clase. Y ya, doctor, 4 ampollas de furosemida. 4 ampollas, ¿eh? ¿Seguro? Sí, doctor, 4 ampollas. Y no tenía falla renal. Y orinó 5 litros en menos de 30 minutos. Y su paciente se chocó. Solamente usamos esos pacientes renales, ¿ya? Grábense muy bien eso en su mente, renales. Claro, si es un edema de pulmón, en paciente no renal, repito, si es un edema de pulmón en paciente no renal, con solo 2 ampollas de furosemida, el paciente se va a compensar, porque orina bastante. Y ten mucho cuidado al usar la furosemida, porque si se te va a hipotensar, ya no va a filtrar. Y si ya no filtra, ¿qué orina vas a sacar? Tenga mucho cuidado, o sea, no es cuestión de meter furosemida por meter, tienen que estar monitorizando que la presión arterial. Porque ustedes se pueden poner la soga al cuello si le ponen furosemida en altas dosis. Sí, doctor, está orinando un montón. Doctor, ha dejado de orinar. Y la presión 70/40. Le has quitado tan bruscamente el agua que se hipotensada. Que puede pasar. ¿De qué? Bueno, si lo vas a hidratar, lo vas a volver a congestionar. Pero ya va a ser menos. Va a ser menos. Oye, tengo una curiosidad, ¿cómo van a manejar los pacientes? No les voy a dar más tips, quiero ver cómo lo hacen ustedes ahí. Ya. En el error está el aprendizaje. ¿Saben eso, no? ¿Cuándo han aprendido más en su vida ustedes? ¿Cuando hacen bien las cosas o cuando se equivocan? Claro, pero tampoco les equivocan. Ya, vamos. Vía oral o endovenoso, doctores, eliminación por filtración y secreción tubular. Es decir, yo elimino la furosemida por filtración y también por secreción. O sea, por ambos mecanismos. ¿Listo? Y ahí es interesante. ¿Por qué, doctores? Porque a veces dicen, no, pues si no tiene túbulos, ¿cómo va a eliminar la furosemida? Se va a acumular. No, porque tiene, pero si forma orina, lo va a eliminar por la filtración que todavía queda. Entonces, no hay ese riesgo. El problema es que cuando usas más de 20 ampollas o 30, 40 ampollas de furosemida y el paciente no orina y se está acumulando. Si dejan de orinar, doctores, no van a seguir insistiendo de seguir poniéndole más furosemida, le van a causar ototoxicidad y es irreversible, por si acaso, eso no lo van a mejorar. ¿Ya? Eliminación hepatobiliar mínima, muy poquito. Diuresis al ¿cuánto tiempo? 5 minutos. Ya está. Me conviene, sí, necesito que sacar el agua lo más rápido posible. Vía oral a los 30 minutos. ¿Ya? Si quieren, hacemos el experimento, compramos pastillas, uno se pone una ampolla, otro se toma y medimos por reloj, en vivo. Sí. No, ustedes piensan que lo venden sin receta médica. Inhiben la absorción activa de cloruro de sodio, ¿no? Entonces, por tal motivo pierdes cloro y pierdes sodio. Normalmente pierdes electrolitos, pierdes agua. Es muy potente, repito, ya conocida como diuréticos de techo alto. ¿Ya? Aumenta la producción de prostaglandinas renales y disminuye su eficacia. ¿A quién? A los AINES. Eso también es un efecto. Es por eso que cuando estamos en una furosemida, por ya te puse tu calmante, ¿por qué te sigue doliendo? ¿Por qué creen que le sigue doliendo? Porque está dictando más rápido. Está bien, tú le has puesto su metamizol, su ibuprofeno, su ketorolaco, lo que tú quieras para el dolor, pero si estás usando furosemida, entonces el efecto es menor, el dolor no mejora. Por eso que en pacientes renales que usamos furosemida no usamos AINES para el dolor, usamos opioides. ¿Ya? Opioides. Muy bien, bajan la reducción de cloruro de sodio y aumenta la excreción de ¿quién? Calcio. Repito, no se les ocurre dar furosemida a un paciente que forma cálculos. Algún día me tocará con un paciente de ustedes. Algún día. Pérdida de potasio y magnesio. Eso también.
El uso de furosemida hace perder magnesio, por eso es que las hipopotasemias por diuréticos a veces hay que mejorarlos con potasio, el potasio que van a aprender también ustedes, y ponerle magnesio, ¿ya? Magnesol. Furosemida, torsemida y bumetanida, ¿ya? Si yo tengo una tengo que bajar el tratamiento, entonces yo le doy una y recién a la hora de ver la siguiente pasa con eso. No. Por eso es que tú tienes que tomar una decisión. Yo te digo eso una hora, cuando ya tienes un paciente que básicamente quieres que tenga una crisis constante, ¿no? Porque a veces tú colocas orina y al rato ya deja de orinar. Colocas y orina, ¿no? Cuando coloco, por ejemplo, 4 ampollas cada 6 horas, 4 o 3 ampollas cada 4 horas, ¿no? Tú decides cuántas cantidades de ampollas necesita tu paciente. Sí, pero ¿cuál es el riesgo? Que si no es renal y si te potencia, ahora no vas a esperar que te salga tu creatinina, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No se compliquen. ¿En cuánto tiempo actúa la furosemida? Ya, pues, coloca tus 2 ampollas y observa 5 minutos. Si orina, bien. Y si no orina, agrega 2 ampollas más. No, 5 minutos. A ver, repito, si tu efecto es a los 5 minutos, ya empieza a orinar y tú colocas tus 2 ampollas y ves que comienza a orinar 50 cc hora, después ves que orina 100 cc, así te estás orinando 150, 200 cc por hora, ya no tendrías que ponerle más furosemida porque ya está empezando a orinar. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si tú pones y a los 5 minutos ves 20 cc hora, 15 cc hora, 10 cc hora? O sea, en pocas palabras, ves tu flujo que va a ser muy poco. A los 5 minutos tú ves y en esos 5 minutos no ha orinado casi nada. ¿Ya? Por ejemplo, yo pongo mis 2 ampollas, a los 5 minutos veo y he orinado 200. ¿Qué significa? Que respondes a la furosemida. Y tú dices, bueno, si ya respondió, tranquilo, no te desesperes, deja que siga haciendo su efecto, va a seguir orinando. Pero si yo pongo mi furosemida y a los 5 o 10 minutos no orina nada, o orina muy poco, orinó 10 centímetros en 5 o 10 minutos, probablemente sea paciente renal y hay que ponerle 2 ampollas más. Yo pensé como tú dijiste que cada mitad. Es un juego. O sea, yo les dije eso para que se acuerden que son 400 miligramos, que serían 20 ampollas 20 ampollas de furosemida. ¿Cómo lo distribuyes? Más o menos 1 ampolla por hora. Sería si tú quieres colocarlo. Pero si es renal, te aconsejo que lo pongas en bolos de 3 ampollas o 4 ampollas cada, para que tenga mejor efecto. Pero personalmente les contaré que tuve el caso de un paciente que le puse 2 ampollas y me orinó en menos de 20 minutos 2 litros. Y se me fue la hipotensión. No, si te digo eso, yo no lo voy a agarrar en la simulación. Ya, disminución del edema pulmonar, ya. Tratamiento de la hipertensión, sí. De la fase aguda o crisis hipertensiva sí te va a ayudar, pero no como tratamiento de mantenimiento, por si acaso. ¿Ya? No se olviden eso. Listo, hipopotasemia aguda e intoxicación por aluros y regulación de dosis, regulación de diuresis en pacientes que responden al máximo con otros diuréticos. Es decir, doctores, pueden combinar furosemida con otros fármacos, no hay problema. Pero yo lo combino mucho con espironolactona. ¿Por qué? Porque pierde mucho potasio, ¿ya? Pierde mucho potasio y mejor lo asocio con espironolactona. ¿Cuál es el efecto adverso más común? Y sí es muy común. Hipotensión, entonces tengan mucho cuidado. ¿Qué produce? Alcalosis metabólica. Disminuye el magnesio y esto de acá, ¿qué dice? Ototoxicidad. También produce trastornos gastrointestinales, parecias, o hilios, ¿no? Se detiene un poco el tránsito intestinal, se llenan de gases, dispepsias, ¿no? Y no es agradable, ¿no? El paciente no. Muy bien, ahorro de potasio, el famoso lactonio, más conocido como espironolactona. Se administra vía oral, por si acaso, viene de 25, 50 y 100 miligramos. ¿Ya?
¿Cuánto venía la furosemida? 40 y 20. Cuando vemos hoy, 40. La pregunta es, ¿se suministra la furosemida diluido o así como sea en la polla lo coloco? ¿Diluido o de frente? Es una buena pregunta, ¿no? Hay fármacos que si tú no lo diluyes le va a doler la vena, son muy irritantes. Y hay fármacos que no tienes que diluir y tienes que pasar un bolo para que la concentración sea más eficaz. Entonces, eso también lo van a ver en simulación y van a ver cómo cambia la respuesta del tratamiento. Comprimidos. Bien, disminución de la de sodio y secreción de potasio. Por tal motivo, retienes potasio y ya no reabsorbes sodio. ¿Ya? Repito, causas hiperpotasemia y puedes causar ¿qué? Hiponatremia. ¿Tiene potencia diurética? No, por tal motivo no lo usamos como diurético. Repito, el esplenotón no se usa como diurético, se usa como un asociado para evitar pérdida de potasio. Nada más, no tiene más efectos que eso. ¿Ya? Antagonistas de la testosterona inhiben por su unión competitiva al receptor del mineralocorticoide agentes activos en presencia de mineralocorticoides endógenos, administración bioral, metabolismo por el hígado y efecto terapéutico que dice acá. Bien, después del inicio del tratamiento. Entonces, por lógica, si yo le doy su esplenotón, no sigue que su potasio se va a corregir mañana, ni pasado mañana. Normalmente son 3 días, tiene que pasar 3 días. Por tal motivo, en ese lapso de días tengo que corregir el potasio. ¿Ya? Tengo que corregir el potasio. ¿Para qué lo usamos? Hipertensión, porque se asocia con esplenotona, insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque son pacientes que toman furosemida. Miren, acá les viene un datito. Los pacientes con insuficiencia cardíaca se intentó darles hidroclorotiazida y sí les va bien cuando es una insuficiencia cardíaca leve, muy leve, pero no les va bien cuando es una moderada severa. Entonces, por tal motivo se quedan con furosemida y de por vida se quedan con su furosemida, hacen hipopotasemia, por tal motivo tienen que asociarlo siempre con espironolactona. Cuando leen ustedes la literatura de los pacientes de cardíaca, cuando hagan ustedes algún tema, van a darse cuenta que hay fármacos que mejoran el pronóstico del paciente a futuro. ¿Cuáles son? Betabloqueantes, IECAS y ALA2 y la espironolactona. ¿Ya? Entonces son fármacos que ayudan al pronóstico del paciente. Diuresis en hiperaldosteronismo, de hecho que sí, pues si tengo mucha aldosterona toca un antagonista para mejorar, ¿no? Efectos adversos, hiperpotasemia, por si acaso no se les va a ocurrir. A ver, voy a darle espironolactona más un YECA. ¿Qué les parece? Estoy inhibiendo a quién? A la aldosterona, y al darle un YECA también estoy inhibiendo el sistema de aldosterona. Por tal motivo, ¿qué van a causar? Más hiperpotasemia. Está contraindicado. Pues si en un caso clínico le viene el paciente que está tomando espironolactona y ya con su médico, porque su presión no controla, y le agrega IECAS, y el paciente comienza a tener debilidad muscular, distensión intestinal, ¿no? ¿Qué será? Diagnóstico, hiperpotasemia. Arritmias cardíacas por el potasio alto. ¿Y qué pasa en los varones? Bueno, en realidad en los dos lados, pero en la dama no se va a notar. Quien se va a notar más es en el varón. Ginecomastia, por si acaso. Sí, yo he visto 2 casos de varones que han tomado espironolactona y sí, mucho ginecomastia. Y las mujeres hacen dismenorrea. No se da insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque aumenta la concentración de potasio. Muy bien. Precaución en enfermedades hepáticas, contraindicado en otros ahorradores de potasio, y tengan cuidado cuando lo van a asociar con qué, con YECAS. Los otros son la amilolida y el transpireno, que básicamente su objetivo es bloquear los canales de calcio. Repito, la anterior bloquea el receptor de aldosterona, este bloquea específicamente el canal de sodio y no tanto el canal de potasio, ¿sí? Más sodio. Por tal motivo, disminuye la absorción de sodio. ¿Y eso qué va a causar? Si tú no reabsorbes sodio, pierdes agua y es como un diurético.
Acá sí, tiene un efecto un poco diurético porque estás trabajando a nivel de sodio. Y excreción de potasio independiente de la presencia de aminoglucocorticoides. También eliminas un poco de potasio, pero más es trabajo con el nivel del sodio. Diurético a las 2 a 4 horas. El tantinio aumenta la excreción de magnesio y se metaboliza en el hígado y se secreta a nivel de túbulo proximal. ¿Ya? Igual se usa para industria cardíaca, cirrosis, edema por hipertensionismo. Disponibles en compuestos combinados con ¿qué diuréticos? Tiacídicos. Es bien curioso, como les decía, tiacídico se combina con todo. ¿Ya? Casi se combina con todo. Y así vienen: triatireno, hidroclorotiazida, amiloída, hidrocloro, así vienen las pastillas. Amlodipino, losartán, irbesartán, valsartán con hidroclorotiazida. Hiperpotasemia, arritmia ventricular. Hay que disminuir el potasio en la dieta, por si acaso, doctores tengan muchos vómitos, contiene presencia de nefropatías. Esta acá sí se acuerdan, ¿no? Sí se acuerdan, ¿no? La anhidrosa carbónica, la cetazolamina. Mire, doctores, si tienen una alcalosis metabólica, quiero que orine y pierda bicarbonato, pues usen la cetazolamina. Si van a viajar a la altura, tomen la cetazolamina. Vienen pastillas de 250 miligramos. ¿Ya? En este caso son soluciones oftálmicas, también hay para los ojos. ¿Por qué? Porque ayuda mucho en el glaucoma. ¿Ya? Para el glaucoma también se usa. Pero en este caso existen pastillas de 250 miligramos. Se puede tomar hasta 3 veces al día si tú quieres causar una leve acidosis metabólica. Claro, porque estás creando bicarbonato. ¿Listo? Creo que sí se acuerdan que les expliqué por qué te da mala lectura, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por la hiperventilación por hipoxia. Ya está. Muchas, claro, botas CO2 generas una calor respiratoria y te causa hipoxia, atraso de calcio, mareos, esta alcalosis descompensa tu organismo y te causa náuseas, vómitos, mareos y toda la ansiedad que te viene cuando vas a la altura. Por eso es que las personas toman acetazolamina para ir un poco ácidos, medio aciditos, ¿verdad? Y cuando van a subir a la altura, viene la alcalosis y se hace una contraposición y no le afecta. O no debería, se compensa esa alcalosis respiratoria con esa acidosis metabólica que tú ya provocaste antes de subir a la altura. Por eso lo toman 1 a 2 días antes de viajar a la altura. ¿Ya? Genera que su cuerpo sea un poco más ácido. Otra manera de generar acidosis metabólica es de que ustedes tomen café, Red Bull, un día antes y al día siguiente no duerman nada toda la noche y dicen que su cuerpo se genera acidosis. ¿Sabían que después del Red Bull, del bol, tu cuerpo genera una acidosis metabólica posterior? ¿Ya? Y la acidosis metabólica hace que tus células funcionen hasta solamente un 70% de su capacidad. Por si acaso, tengan mucho cuidado. Están estudios de que a largo tiempo puede producir cáncer a nivel cerebral. Vamos a tener cáncer de cerebro. Por si acaso, solo menciono. Pero como ustedes no toman, no tengo por qué preocuparme. Ya inhiben, por cierto, no solamente inhibe la anhidrosa carbónica del riñón, inhibe todo tu organismo, por si acaso, y hay anhidrosa carbónica en varias partes. Básicamente, el efecto predominante en el túbulo proximal disminuye la reacción de bicarbonato, la captación de sodio también, y inhibe la excreción de hidrogenión y la captación de sodio. ¿Por qué, doctores? Porque se recordarán que para que sea captado el bicarbonato necesito el hidrogenión que bote proximal en intercambio con el sodio. ¿Se acuerdan que había sodio, hidrogenión? Basta que yo bloquee la anhidrosa carbónica, ya no voy a usar ese hidrogenión, por tal motivo ya no va a entrar el sodio, se bloquean todos, ya no reabsorbo sodio. Y es por eso que tiene un efecto un poquito diurético. No es mucho, pero sí tiene un efecto diurético osmótico, porque estoy incrementando los niveles de sodio a nivel del túbulo, porque no lo estoy reabsorbiendo, ya que ya no necesito el hidrogenión. Bien. Se absorbe en el sistema gastrointestinal, se secreta en el túbulo proximal y cambios en pH urinario a los 30 minutos. ¿Ya? Entonces, si tú tomas cetazolamina, tu orina va a ser más ácida o alcalina. Alcalina.
alcalina, ¿Por qué? porque estás eliminando más que Bicarbonato. Más bicarbonato. por eso tu sangre se vuelve más ácida. ¿Ya? Ujú. Entonces, si se vuelve más alcalino, eres más propenso a quejarme de infección. Oye, Bueno, tiene la acetazolamida, metazolamida y bueno, y hay otros derivados, pero principalmente acetazolamida. ¿Ya? Rara vez como diuréticos, vas para glaucoma, para convulsiones también se ha asociado, para alcalinizar básicamente la orina, ¿ya? Aumentar la secreción renal de ácido úrico y cisteína, y profilaxis para qué? Mano montana, ¿no? Que ya les he mencionado. Efectos adversos, acidosis metabólica, aumento de litiasis renal por alcalinidad urinaria. Hay cálculos que se van a formar en pH más alcalino, tengan mucho cuidado. Si saben que tienen cálculos que se van a formar en pH alcalino, como por ejemplo estrubita, ya, estrubita. Cálculos coraliformes, ¿no se acuerdan? Los coraliformes, ¿les suenan? Ya. Consumo de potasio puede ser grave, ¿ya? El consumo de potasio puede ser grave, tengan mucho cuidado. Mareos y parestesias en dosis altas y contraindicados con cirrosis hepáticas. Eso de mareos sí. Eso también, yo me he pasado, me he dicho, tómate eso para la altura, y sí, generó una alcalosis, pero llegó a la altura y no sabíamos si las náuseas o vómitos que tenía, o los mareos que tenía, era por el fármaco o era por la altura. Pero es un efecto que puede tener mareos. Doctores, manitol. ¿Cómo se usa el manitol? El manitol, doctores, es un fármaco osmótico netamente que se usa para edemas de intersticio, principalmente edema cerebral. ¿Ya? No se olviden, edema cerebral, para poder disminuir el líquido intersticial a nivel cerebral, neurológico cerebral, y lo que quiero yo es que el paciente se deshidrate. ¿Sí? El problema, como es un diurético osmótico, va a disminuir el edema cerebral, también deshidrata mucho al paciente y hay que hacer reposición de volumen. Se dice que se reponen los 2/3, o sea, por ejemplo, si orinó 1 litro, 2/3, ya 900. 2/3 de 900, ¿cuánto es? 600. Tengo que ponerle 600 mililitros de volumen endovenoso. Se tiene que reponer ese volumen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el paciente se va a deshidratar. Manitol. Hay otros que es la glicerina, la urea y soluciones hipertónicas también se usan. Vasopresina, doctores, es importante que recuerden que el análogo de la vasopresina que usamos es la desmopresina y se suministra por vía endovenosa. Muy bien, nasal. ¿Ya? Es un inhalador, así como un inhalador se pone, dispara y ya. ¿Ya? Sí, algo así. Inhalas. ¿Ya? Y eso ayuda mucho a que el paciente mejore. Hay otros medicamentos que podrían ser de ayuda, en este caso los agentes son antidiuréticas como la vasopresina, la cloropropamida. El paracetamol también tiene un efecto muy suave, pero tiene la indometacina también, y el clofibrat. Los baptanos, no se olviden, este término lo vamos a usar mucho cuando tengan un SIHAC. Cuando tengan un SIHAC, usamos los baptanos. SIHAC, ¿qué significa? Selección de agua antidiurética. Tengo mucho o poco. Mucha, por tanto, el paciente disminuye su flujo urinario y le vamos a dar baptanos, el copi baptan y el tolbaptan. Y con eso inhibimos la secreción de ADH y por tal motivo el paciente va a comenzar a orinar. ¿Ya? Tenemos también, sí, hay varios baptanos en realidad. Antagonistas no competitivos de la acción del ADH, tenemos a la temoclociclina y el carbonato de litio, ¿ya? Que también son antagonistas no competitivos, ¿ya? Otros diuréticos, doctores, que ustedes ya ven, ahora sí, son las famosas xantínicos. ¿Qué será eso? Los xantínicos básicamente aumentan el gasto cardíaco, ¿ya? A base de que disminuye ese volumen.
Tú dices, le quito volumen sistólico. Sí, pero se ha visto que mejora la potencia de contractilidad cardíaca y eso ayuda a aumentar el gasto cardíaco. O sea, mejoras un parámetro cardíaco con pérdida de volumen. Acá, ¿no? Chévere. Es como que para insuficiencia cardíaca te verá excelentemente bien. Entonces, son diuréticos diseñados justamente para patologías específicas. ¿Ya? Sí, hay centímetros. Pero no en MINSA ni en Salud. En las clínicas. Cuesta carita. Promueve mayor tasa de filtración glomerular es como diuréticos, pero presentan este efecto y también tiene un efecto de broncodilatación. Entonces, ¿te imaginas? Está con insuficiencia cardíaca, necesito mejorar el gasto cardíaco, sí, para que no me cause hipotensión, pero quiero quitarle el volumen. Y a la par tiene un efecto de broncodilatar, que el paciente sienta más a gusto para respirar. Chévere, ¿no? Chévere, medicamento no. ¿Ya? Y tiene también los receptores de adenosina. Otros son las sales acidificantes, básicamente cuando quiero contrarrestar una alcalosis. ¿Ya? También puedo usar no solamente la cetosolamina, sino otros diuréticos que generen cierta acidosis. El cloruro de amonio se llama. Ahora, doctores, quiero considerarles que hay inhibidores de transporte tubular no diuréticos, es decir, ya nos olvidamos de los diuréticos, ahora vamos a ver que hay fármacos que inhiben ciertos canales en los túbulos. Básicamente van a evitar la secreción de ciertos fármacos. Es decir, doctor, yo no quiero que este antibiótico se pierda tan rápido, porque he visto que no se adhiere albúmina, no mucho, y no quiero que se secrete. Quiero que se quede en la sangre para que su tiempo de vida media sea mayor. Y justo hay fármacos que inhiben la secreción de otros medicamentos. Entonces van a darse cuenta, por ejemplo, ¿han escuchado la famosa amoxicilina ácido clavulánico? Ya, justamente el ácido clavulánico es uno de esos fármacos que inhibe y retarda la secreción de la amoxicilina. Por eso es que lo mejora. ¿Han escuchado imipenem? Asociado, no imipenem solo, imipenem cistatina, ¿no? Son fármacos que ayudan a que a nivel renal no sean secretados tan rápidamente y perduren más tiempo en la sangre. Por eso les llaman inhibidores no diuréticos, o sea, inhiben canales de secreción para potenciar el tiempo de vida media de otros fármacos. ¿Ya? Influyen en el transporte de aniones orgánicos, incluyendo endógenos, ácidos úricos y cationes. Por ejemplo, uno de ellos, ¿se acuerdan? El ácido paraaminohipúrico, que lo usamos mucho nosotros, ¿no? Se han hecho estudios con este fármaco, porque se acuerdan que es un fármaco que se filtra y se secreta, por eso es una sustancia tipo D, si se acuerdan, que usaba para controlar el flujo plasmático renal efectivo, si se acuerdan. Ya. Gracias a este ácido paraaminohipúrico se ha trabajado mucho para ver qué canales de secreción tenía y han ido trabajando con este fármaco. Entonces, de esa manera se han ido inhibiendo a nivel tubular ciertos canales de transporte. ¿Ya? Entonces, hay otros agentes glicosúricos que van a eliminar el ácido úrico, que también se usan en pacientes renales, porque muchos pacientes renales retienen ácido úrico y hay que disminuirlo. ¿Cuál es el más conocido? Haloperidol. Otro que usamos para fases agudas es la colchicina. Y en este caso vamos a ver que estos agentes glicosúricos nos van a ayudar a eliminar más el ácido úrico, ¿ya? Y eso será para pacientes con gota. ¿Listo? Con gota. Ahora, ¿por qué mencionar el probenecid? El probenecid justamente también tiene ese efecto de mantener también ciertos fármacos actuando a nivel de estos canales. Se ha visto que hay fármacos antibióticos como las penicilinas que tú puedes retardar su secreción, justamente porque también van en relación con estos canales. Entonces, van a darse cuenta que hay fármacos que están asociados a estos y ayudan a que su tiempo de vida media también esté mayor. Bueno, el allopurinol. Ya. Estos son los
Monitor y todos los demás. Bien, chicos, en lo que es diuréticos, necesito que recuerden que el diurético que más van a usar es la furosemida. Cuando hagan simulación, no tengan miedo, úsenlo y vean el efecto que va a tener su paciente. Si está mal, dirán, ya explicaremos por qué. Si está bien, tendrán el trabajo que se necesita. ¿Ya? ¿Qué lees? 4. No, 3:40. Ya, está A las bien. 5 Por favor, hasta las ustedes 5. ¿Qué? ya están cansados.